Por lo general, cuando se mencionan los descendientes de Adán y Eva, la primera idea que viene a la mente de las personas es la historia de Caín y Abel. Sin embargo, muchas veces se olvidan de otros relatos bíblicos que describen a los otros hijos e hijas de Adán y Eva. En este video, me centraré específicamente en las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas hijas? ¿Cuántas de ellas existieron? Utilizando fuentes como el Libro de los Jubileos, la Santa Biblia y tradiciones antiguas, exploraré y discutiré la historia de estas hijas de Adán. La historia comúnmente se centra en los hijos más conocidos de Adán y Eva: Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Sin embargo, es fácil olvidar que Adán y Eva tuvieron muchas hijas, como revela el texto bíblico de Génesis, capítulo 5, versículos 4 y 5. Pero antes de empezar, no olvides darle like al video para mostrar tu apoyo. La Biblia no proporciona los nombres de las hijas de Adán y Eva, pero hay otros textos de antiguas tradiciones judías que especifican algunos de sus nombres. Según el Libro de los Jubileos, mencionaré los nombres de algunas de las hijas de Adán y Eva, según estas antiguas tradiciones judías que ofrecen información sobre estas figuras menos exploradas. Es importante tener en cuenta que el Libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, forma parte del Antiguo Testamento apócrifo y narra la creación del mundo, la formación de Adán y Eva después de la caída, y cuenta historias de varios personajes del Antiguo Testamento, principalmente del Libro de Génesis. Retomando la historia de Adán y Eva según diversas tradiciones semíticas abrahámicas, la primera hija de Adán y Eva se llamaba Abenue en fenicio, Aben en hebreo. Lleva el significado de potencia o simplemente vicio. Era la esposa y hermana de Caín, también hijo de Adán y Eva. Según el Libro de los Jubileos, ella tuvo hijos con Caín, y uno de esos hijos se llamaba Enoc, a quien se le atribuye la construcción de la ciudad que lleva su nombre. Fue la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido después de la muerte de Abel. El nombre tiene raíces etimológicas en hebreo y su significado puede asociarse con la idea de compensación o sustitución. Después del asesinato de Abel por su hermano Caín, Set fue desconsiderado por Adán y Eva como un sustituto para la compensación divina por la pérdida de Abel. Se le ve como un descendiente justo y piadoso. El Libro de los Jubileos presenta un detalle interesante al afirmar que Set fue inicialmente la esposa de Abel y quedó viuda después de su muerte. Después de que Set alcanzó la edad suficiente, se casó con su hermana. De su unión nació Enos, quien se destacó por su descendencia piadosa y devoción a la adoración de Dios. Enos es mencionado en la Biblia en Génesis capítulo 5, versículos del 6 al 11, donde se describe su genealogía y su práctica de la oración y la invocación del nombre de Dios. La Biblia indica que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, y según estas antiguas tradiciones, podrían haber tenido cientos de hijos e hijas a lo largo de sus vidas. Es interesante destacar que tanto los hijos como las hijas de Adán y Eva tenían su propia ascendencia étnica, ya que Adán y Eva eran originalmente de raza mixta. Esto contribuyó a la diversidad étnica de la humanidad, que aunque exhibe numerosas etnias y razas, comparte un origen común en Adán y Eva. En la actualidad, según el libro Guinness de los Récords Mundiales, la mujer que ostenta el récord de mayor número de hijos en la historia de la humanidad es Valentina Vasili. Aunque hay informes de mujeres con 50 o incluso 60 hijos, Valentina Vasili sigue siendo la reconocida poseedora del récord con 69 hijos sobrevivientes. Sin embargo, se destaca que supera a todas estas mujeres en fertilidad, ya que se la considera la mujer más fértil en la historia de la humanidad. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas videos como este. ¡Hasta la próxima entrega!